Bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. Espero que nos encontremos bien, de salud en casa, compartiendo nuestras familias y preparados para un mensaje más en este viernes de enseñanza. No quiero iniciar sin antes mandarle un saludo a nuestro hermano Bicho. He cruzado algunas conversaciones con él en estos días y me pidió que por favor le mandara un saludo a todo el pueblo, que nos extraña a todos y sobre todo extraña volver a la iglesia, que en un futuro no muy lejano, cuando esto pase, espera poder acudir al templo y saludar a todos los hermanos. ¿Cuántos están listos? ¿A cuántos les gustan los viernes de enseñanza? Quiero hablar en esta noche de un ciclo de vida que se produce a través de los tiempos. Este ciclo de vida empieza, por ejemplo, cuando los hombres de Dios buscamos su rostro, acudimos a Él, lo tenemos en primer lugar, y eso trae como consecuencia buenos tiempos. Pero muchas veces ocurre que esos buenos tiempos traen comodidad y traen un confort que con el tiempo lamentablemente nos va alejando de los caminos de Dios, que con el tiempo nos va alejando de las cosas de Dios, y eso trae como consecuencia que lleguen a nosotros malos tiempos. Por eso es importante que veamos este tema, un tema que se repite en espiral. Buenos tiempos, nos alejamos de Dios, vienen malos tiempos, pero esos malos tiempos también traen como consecuencia que reaccionemos y que busquemos a Dios, y al final los tiempos buenos regresan. ¿A cuánto les gusta eso? Que vengan buenos tiempos. Pero para hablar de este ciclo, me enfoqué en el personaje de Gedeón. Gedeón es un hombre que está atemorizado porque los madianitas y los amalecitas tenían sitiado al pueblo de Israel y los tenían en una especie de cuarentena obligatoria, como estamos usted y yo. Los amalecitas tenían sitiada al pueblo de Israel, les arrebataban los sembrados, les quitaban sus propiedades, y el pueblo de Israel estaba atemorizado, escondido en casa, no salían, al igual que estaba Gedeón. La Biblia dice que Gedeón era un hombre que estaba escondido en un lagar. Saben que un lagar es un lugar en donde se pisan las uvas, pero estaba en un lagar dedicándose a otra actividad que es la que realmente él hacía. Todos sabemos que Gedeón se dedicaba a sembrar el trigo, y sacudir el trigo es una labor que se hace al aire libre, pero por la situación que había en Israel lo hacía a escondidas en un lagar. ¿Por qué lo hacía en un lagar? Por temor a lo que había afuera, como estamos nosotros ahora, que no salimos por temor a lo que está afuera, que es el coronavirus que está arrasando a nivel mundial. Bueno, así estaba Gedeón y todo Israel en esa época. No salían de casa porque estaban atemorizados por lo que ocurría afuera, porque los amalecitas y los madianitas los tenían acuerpados, los tenían acorralados. Entonces, ¿qué trajo como consecuencia esos malos tiempos que estaba viviendo Israel? ¿Por qué Israel, un pueblo de Dios, estaba atemorizado y escondido en casa? Eso lo podemos ver, si va conmigo por favor al libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1, que dice lo siguiente: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Es decir, la comodidad que tenía Israel trajo como consecuencia que se alejaran de Dios, así como hay muchos hoy día. Y el alejarnos de Dios trajo como consecuencia malos tiempos. Es decir, como bien dice el verso, Dios los entregó en manos de sus enemigos. ¿Por qué? Porque se habían apartado de Él. ¿Qué fue lo que trajo la diferencia? ¿Qué cambió la circunstancia de la situación que estaba viviendo el pueblo de Dios? Que Gedeón levantó un altar. ¿Cuántos recuerdan que fue lo mismo que hizo David cuando se dio la mortandad? Que él compró un terreno, ¿se acuerdan que compró un terreno y levantó un altar para que parara la mortandad?
Bueno, la Biblia nos ha enseñado que levantar altares es una de las armas que Dios nos ha puesto para parar plagas, para parar malos tiempos. Y la Biblia dice que Gedeón levantó un altar a Jehová. La Biblia dice que él levantó un altar. Mire lo que dice el versículo 24 en adelante. Estamos en Jueces 6. Jueces 6, 24 dice lo siguiente. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abierecitas. Él era abierecita. La Biblia dice que él levantó un altar a Jehová. ¿Qué implicaba levantar un altar a Jehová? Poner a Jehová en un lugar alto. Poner en alto la situación de Dios frente a nosotros. Ahora, ¿cómo podemos poner a Dios, que es el Altísimo, más alto de lo que se pueda? No podemos. Pero sí, poner un altar de Dios significa darle prioridad a Dios en nuestras vidas. Y eso fue lo que pasó. Gedeón comenzó a dar prioridad en su vida a las cosas de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 25. Dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. ¿Qué nos dice este versículo? Que no era el primer altar que iba a haber en la casa de Gedeón. Ya había un altar en esa casa, un altar que su padre había levantado, y me imagino que Gedeón veía ese altar desde niño. En ese altar pagano que su papá levantó, adoraban a Baal y adoraban a Acera, que eran dioses paganos, y que su padre les hizo altar a ellos. Así que lo primero que Dios le dijo fue, para construirme altar a mí, debes derribar el altar que ya está en tu casa, ese altar pagano que tu padre levantó, y le dio las instrucciones de cómo hacerlo. Lo que quiero mostrar aquí es que ya en la casa de Gedeón había un altar, ya había una prioridad que Dios mandó a tirar abajo para poner la prioridad de él en la casa, antes de usarlo para un propósito que ya usted conoce. Y eso fue lo que hizo. Mire el versículo 26. Instrucciones que le está dando Jehová. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Ok, ¿qué significa dar prioridad? ¿Qué significa dar prioridad? Significa ocuparse de las cosas de Dios y ponerlas por primero en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos que poner como prioridad a Dios? Significa que ya en nuestras vidas existen otras prioridades o existen cosas que consideramos más importantes que Dios, cuando en un momento dado decidimos poner a Dios por prioridad. ¿Ah? Y en la casa de Gedeón no era la excepción. Ya existía un altar allí que Dios mandó a tirar abajo. Y por eso levantar y poner a Dios por prioridad en nuestras vidas no es fácil. Sé que no es fácil levantar un altar familiar en casa. No todos los miembros de la casa son obedientes. No todos los miembros de la casa tienen a Dios en primer lugar en sus vidas. Te pregunto algo, en este momento o cuando vas a ver este video, ¿toda tu familia está reunida para verlo? Todos están reunidos, ansiosos, esperando el viernes de enseñanza para recibir una palabra de parte de Dios. Sabemos que eso no es fácil, es un sacrificio, es difícil convocar a toda la familia para que reciban cosas de parte de Dios. Y por eso Dios, sabiendo eso, le dice, no, el altar que está en tu casa, tíralo abajo y entonces edifícame a mi altar, con las instrucciones que Dios le dio a Gedeón para hacer. Y no hay mejor manera de detener una plaga o una peste que levantar un altar familiar.
que estar en casa recibiendo las cosas de Dios. Ahora, ¿qué significa poner un altar y darle prioridad a Dios? ¿Podemos levantar un altar desde cero? Por supuesto que no. Por eso es importante que nosotros sepamos que existen prioridades en nuestra vida que de repente muchos desconocemos que están allí, porque tenemos un estilo de vida y lo vemos tan normal que no nos hemos dado cuenta que hemos desplazado las cosas de Dios por cosas personales nuestras, por actividades personales nuestras, y hemos desplazado y puesto a Dios en segundos lugares. ¿No te has dado cuenta que tienes otras prioridades? Muchas personas no posponen ver las novelas, y están a la hora que saben que la novela viene y no posponen nada porque están sentadas o sentados esperando que venga la novela porque no se la van a perder. Lo mismo ocurre con un juego, un evento deportivo de importancia. Lo mismo ocurre cuando nos reunimos con amistades y amigos que invitamos a nuestras casas para atenderlos. Son actividades en donde mostramos un entusiasmo, mostramos nuestra mejor actitud. Cuando vemos películas, también una película que nos agrada y que es importante para nosotros, con entusiasmo estamos pendientes del inicio de ella para no perdérnosla. Tenemos prioridades que a veces no nos damos cuenta que desplazan a Dios. Pero cuando vienen los momentos para dedicarle un tiempo a Dios, nos cuesta, nos pesa. A veces algunos lo ven como algo fastidioso, como algo de lo que quieren salir del paso lo más rápido posible, porque tal vez no le hemos dado a Dios la prioridad que merece en nuestras vidas. Hemos hecho altares de todo tipo, y no me malinterpreten, no estoy diciendo que ver una buena película, ver un buen juego, no sé, atender a nuestras amistades, realizar actos sociales dentro o fuera de nuestra casa es malo. No, eso no es malo, pero actúas de la misma manera, con el mismo entusiasmo, con el mismo ánimo, cuando de la cosa de Dios se trata. Tratas a Dios de la misma manera. Si podemos atender otras cosas con entusiasmo y con ánimo, ¿por qué no hacerlo con las cosas de Dios, que fue el que nos creó, a ti y a mí, y es el que nos provee y nos da todo lo que tenemos? ¿Por qué no mostramos el mismo interés? Entonces, bien, lo primero que tuvo que hacer Gedeón para levantar a Dios un altar era derribar el que ya él tenía, derribar el que estaba en su casa, es decir, derribar otras prioridades que tenía y que había heredado de su padre. ¿Cuántos padres han heredado en sus hijos prioridades que no son de Dios? Le han enseñado de repente a realizar actividades que en vez de fomentar en ellos el amor y la búsqueda de Dios, dedican y enseñan a sus hijos otras cosas. Por eso es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos las prioridades necesarias, y no hay otra que la de tener a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Y Dios sabía que en la casa de Gedeón había algo que tirar abajo, y por eso le dijo que tenía que tirar abajo ese altar que tenía, esa prioridad que tenía por encima de él, para entonces ponerlo a él de primero en sus vidas. Con eso lo que hizo Gedeón fue convertirse, porque cuando dejamos cosas paganas, cuando dejamos cosas que no agradan a Dios para poner a Dios en primer lugar, lo que estamos haciendo es convertirnos, es decir, lo que estamos haciendo es poner a Dios en primer lugar. Estamos saliendo de esa vida de idolatría que tal vez tenemos por otras cosas y estamos poniendo a Dios de primero. Y nos damos cuenta cuán lejos estamos de buscar de Dios cuando comprendemos que le hemos dedicado más tiempo y entusiasmo a cosas que no tienen sentido, más que prestarle tiempo a las cosas de Dios. Y por eso Dios a veces tiene que disciplinarnos, a veces Dios tiene que mandar tiempos malos para que reaccionemos y nos demos cuenta que nuestras prioridades están alteradas,
que le estamos dando importancia a otras cosas más que buscar su rostro, más que estar pegado a Él. ¿Saben que eso mismo le pasó a Jacob también? La Biblia dice que Jacob, al momento de levantar un altar a Jehová, también tuvo que hacer un llamado de conversión a su familia. Mire lo que dice, por ejemplo, el libro de Génesis. Vaya conmigo a Génesis. Génesis capítulo 35. Mire lo que dice aquí. Génesis, estamos hablando del mismo Israel, de Jacob. Génesis 35, versículos 2 y 3. Mire lo que dice. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. La Biblia está diciendo que el mismo Jacob, el mismo Israel, usted sabe que le cambió el nombre de Jacob después por Israel, tuvo que hacer un llamado de conversión a su familia. Tuvo que decirle a su familia: dejen las cosas secundarias, dejen las cosas que no agradan a Dios, dejen las cosas que nos alejemos de Dios y pongamos a Dios de primero en nuestras vidas. Él decía: el Dios que estuvo conmigo, el Dios que me respaldó en el tiempo de mi angustia, porque nadie nos va a poder sacar de la angustia en que estamos viviendo, de este tiempo difícil en que estamos viviendo, de este tiempo malo en que estamos viviendo, que el mismo Dios. Él es el único que puede levantar su mano y eliminar esta peste, este coronavirus que nos está afectando. Pero ¿por qué usted cree que estamos viviendo eso? Porque nos hemos apartado de Él, porque hemos preferido otras actividades, porque hemos preferido otras cosas, y Dios tuvo que mandar un tiempo malo para que reaccionemos. Pero como dice la Biblia, el mismo Jacob también lo vivió. Tuvo que hacer un llamado a sus familiares para decirles: los dioses ajenos que estén en su vida, aléjense de ellos. Yo te pregunto, ¿has llamado a la conversión de tu familia? ¿Los has llamado para decirles que dejen algunas actividades que están realizando, que tú sabes que los alejan de Dios? ¿Los has convocado, los has convidado a dejar esas prioridades? Porque al no tener a Dios en primer lugar y darle preferencia a otras actividades, estás desplazando a Dios. Estás diciendo: no eres lo importante que debería ser en mi vida, porque prefiero hacer otras cosas. Y nosotros, que tenemos un poquito más de conocimiento, somos los llamados a convocar a nuestras familias y, tal como hizo Jacob, pedirles que se conviertan y que esas imágenes o esas actividades que los aleja de Dios las vayan abandonando, las vayan dejando a un lado. Y entendamos que todas las cosas vienen por añadidura. No me malinterprete, yo no estoy diciendo que ver televisión es malo, no estoy diciendo que ver una buena película, un buen partido, no estoy diciendo que ver Netflix, porque hay gente que ve Netflix y ven capítulo por capítulo, ven varios capítulos de una serie y no se cansan. Y un capítulo de Netflix de una serie puede durar 40, 45 minutos y ven 3, 4 y hasta 5 capítulos seguidos, no se cansan. Pero convocarlos a 1 hora para las cosas de Dios es tedioso, les cuesta. ¿Por qué? Porque las prioridades no están en orden, porque prefieren otras cosas que a las que deben prestar más importancia. Y por eso Dios mandó tiempo malo en Israel en el tiempo de Gedeón, y también ha mandado tiempo malo en este tiempo con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ha visto que lo hemos desplazado, que lo hemos puesto en segundo, tercero y hasta cuartos lugares, más que ponerlos por primero en nuestras vidas. Y por eso yo quiero llamarte en esta noche, amado hermano, a que nosotros entendamos: debemos poner en orden nuestras prioridades, debemos poner en orden las cosas que verdaderamente son importantes de las que no lo son. Ahora bien,
¿Cómo sabemos que Dios no está dentro del primer lugar en nuestra vida? ¿Saben que hay maneras de probar que Dios no es primero en tu vida? ¿Saben que hay maneras de probarlo? Hay una forma fácil de hacerlo. Yo le puse por nombre el prioridómetro. Prioridómetro. Que es una forma de, mediante comparaciones, ver si somos justos con Dios y si lo tenemos o no en el primer lugar de nuestras vidas. Si tenemos un altar en nuestra casa, que yo espero que la tengan, que todos tengamos un altar, un lugar donde orar todos los días en nuestra casa, que no sea un lugar donde vayamos de mala gana, que no sea un lugar en donde, por ejemplo, este viernes de enseñanza, tu familia se reúna de mala gana, vea esta enseñanza, lea algunos versículos, pero está más pendiente de cuándo voy a terminar. Eso es buscar a Dios de mala gana. Eso no es darle la prioridad que Dios espera. Dios espera que cuando le busquemos con el mismo entusiasmo de cuando vamos a ver un juego, de cuando vamos a ver Netflix, con el mismo entusiasmo de cuando vamos con amistades, actividades sociales, con el mismo entusiasmo de cuando recibimos personas en nuestra casa y les ofrecemos, les damos comida y bebida. Con ese mismo entusiasmo con que hacemos otras cosas, es que debemos buscar a Dios. Y Él debe ser lo primero. Y por eso estamos viviendo tiempos difíciles, precisamente por eso, por no tener en orden nuestras prioridades. Y ese prioridómetro, sabes que está en Malaquías. Malaquías habla de eso. Vaya conmigo por favor al libro de Malaquías. Malaquías capítulo 1. Vaya conmigo a Malaquías capítulo 1, versículo 8. Mire lo que dice Malaquías 1, versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. Este es el instrumento de medición. Dice, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, que es lo que hacemos ahora que estamos en cuarentena. Le pedimos a Dios misericordia y que pare esta pandemia. Pero dice Dios, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué nos está diciendo Dios? Nos está diciendo con la Biblia cómo podemos agradar a Dios si con Dios hacemos cosas que no hacemos en otras actividades. No hacemos con Dios lo mismo de cuando vemos una película en Netflix, que vamos con entusiasmo, con alegría. Hasta bebida y comida preparamos. No hacemos lo mismo cuando recibimos visita en nuestra casa o cuando vamos a alguna actividad social. No actuamos igual cuando nos sentamos a esperar una película que nos interesa. Y por eso Dios nos dice, hazlo con tu príncipe. El príncipe significa aquella cosa cuya prioridad equivocada le estás dando. Dios dice, por ejemplo, hazlo con tu jefe. Llega tarde a tu trabajo, así como algunos llegan tarde a la iglesia. Llega tarde a tu trabajo para ver si tu jefe va a estar contento con eso. Si tú entras a las 8 de la mañana a tu trabajo y tú llegas a las 9, ¿tú crees que tu jefe va a estar contento con que tú llegues una hora tarde a tu trabajo? Sin embargo, cuando de las cosas de Dios se trata, Dios tiene que entender de que tú llegues tarde. Algunos esperan o no sé, algunos hasta llegan cuando la alabanza va por la mitad o después de la alabanza. E incluso hay gente que llega a la iglesia cuando el pastor ya está predicando. Entonces, ¿se agrada a Dios con eso? ¿Tus prioridades están en el orden correcto? ¿Te preocupas? Así como te preocupas para llegar temprano a tu trabajo, ¿te preocupas también para llegar temprano a la iglesia? ¿Te preocupas? ¿Tienes el mismo entusiasmo para esperar un mensaje de viernes de enseñanza? Que solo tenemos 2 mensajes, viernes y domingo. ¿Esperas con ansias el viernes de enseñanza para recibir palabra de Dios?
¿Tienes el ánimo que tienes para cuando ves otras cosas que no vienen al caso, que no son más importantes que Dios? ¿Tus prioridades están en el orden correcto? ¿Te dice Dios en esta noche? ¿Dónde tienes a Dios dentro de tus prioridades? ¿Estás ansioso por recibir una palabra? Y por eso es que la Biblia te dice, hazlo con tu príncipe, preséntalo a tu príncipe. Es decir, queremos hacer con Dios cosas que no hacemos con gente particular. Tratamos a Dios de manera distinta como tratamos a otras personas, poniendo a Dios en segundo, terceros y hasta cuarto planos para algunos. Y Dios te dice, tus prioridades no están correctas. Y repito, no es malo que veas Netflix, no es malo que veas a Real Madrid con Barcelona, no es malo que recibas a tus amistades o que vayas a una actividad social en la calle, no es malo. Lo que es malo es el orden en que lo tienes. Lo que es malo es en qué posición tú tienes tus actividades con respecto a Dios. Muchos tienen actividades, cosas, y después viene Dios. Si tú le preguntas a Dios, si tú le preguntas a alguien, ¿tú crees en Dios? Te van a decir que sí creen en Dios. Pero ¿en qué lugar está ese Dios en tu vida? ¿Qué posición ocupa Dios entre tus prioridades? ¿De verdad Dios es el primero dentro de tu lista? ¿Dios es lo primero de tus prioridades? ¿Es lo primero que piensas apenas abres los ojos para darle gracias por un día más? ¿Apenas abres los ojos cuando te levantas en la mañana? ¿Es prioridad para ti? ¿Dios es lo primero para ti en tu vida de verdad? Porque yo no dudo que creas en Dios, pero ¿en qué lugar lo tienes? ¿En qué lugar de prioridad lo tienes a Él? Y eso era lo que pasaba en la casa de Gedeón. Habían otras prioridades. Y Dios dijo, tienes que tirar abajo las otras prioridades para ponerme a mí como primero. ¿Y por qué? Porque la Biblia es sencilla. La Biblia, el primer mandamiento dice, no te harás dioses ajenos delante de mí. Es decir, no puede haber nada que esté por encima de Dios. Y yo te pregunto, mi hermano que estás viéndome en este momento, ¿de verdad Dios ocupa el primer lugar en tus prioridades? ¿Dios es lo primero en tu vida? ¿Ocupa el primer lugar? ¿Es más importante que tu jefe? ¿Es más importante que tus amigos? ¿A las actividades sociales? ¿Es más importante que Netflix? Cuando viene un evento deportivo, mire, cuando Panamá jugó en el Mundial, porque a veces decimos que es difícil convocar a la familia para las cosas de Dios. En el Mundial, cuando Panamá jugaba, todas las familias estaban, hasta amigos invitaban, se ponían las franelas y esperaban el partido. ¿Por qué? Ansiosos para ver a Panamá en un Mundial. Y no es que eso sea malo, pero te pregunto, ¿tienes el mismo entusiasmo para las cosas de Dios? ¿Tienes el mismo entusiasmo para buscar a Dios? ¿Estás viendo este video, este mensaje con alegría, con amor, recibiendo una palabra de Dios? Tu familia, las que pueden estar contigo, porque te aseguro, tal vez no todos están contigo en este momento viendo este video, pero los que están contigo tienen el mismo entusiasmo de cuando van a ver una película, un evento. Tienen el mismo entusiasmo. Es decir, Dios es lo primero para sus vidas. ¿Ves que no es fácil lo que te estamos hablando aquí? Pero cuando de Dios se trata, hay una tendencia como que Dios debe entenderte. No, Dios no entiende. Dios no entiende que tú lo pongas a Él debajo del primer lugar. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos creó. El mundo donde estás, lo creó Él. El trabajo donde trabajas, el lugar donde trabajas, te lo dio Él. El dinero que ganas es gracias a Él. Mira que si no es cierto lo que te estoy diciendo, que ni siquiera has podido salir de tu casa. ¿Por qué? Porque esta pandemia la mandó Él, dándonos a entender, mira, yo te puedo quitar lo que tienes cuando me plazca. Puedo hacer que tu vida cambie cuando me plazca. Y muchos aún así todavía no lo han entendido.
Muchos aún no tienen a Dios como primera prioridad en sus vidas. Y por eso Dios nos enseña a través de este mensaje que quiero transmitirte en esta noche que tus prioridades deben mejorar. Debes reagrupar, debes volver a rearmar tus prioridades. Mire, mi hermano, existen ciclistas que se levantan a las 3, 4 de la mañana a entrenar. Personas que se levantan temprano allá al gimnasio. Mujeres que van 5 de la mañana al salón de belleza a arreglarse antes de ir para el trabajo. ¿Tienen ese mismo entusiasmo para las cosas de Dios? ¿De verdad que sí? ¿Tienes el mismo entusiasmo? ¿Esperas los mensajes que además son 2 veces a la semana? Con el entusiasmo que Dios espera que tengas de recibir un mensaje, de recibir algo de Él. ¿Está en primer lugar en tu vida? Solo quiero enseñarles en esta noche cómo Dios ve las cosas y por qué a veces Él permite que sucedan cosas como esta pandemia para que reaccionemos y le devolvamos a Dios lo que Él siempre nos ha pedido, la prioridad, ser lo primero en nuestras vidas. Dios no está pidiendo más nada. Dios no está, mire, cuando venimos a Dios de mala gana, cuando venimos a Dios por fastidio, cuando reunimos a nuestra familia porque bueno, voy a hacerlo porque el pastor es necio con eso y bueno, quiero cumplir con lo que él dice. A mí me puedes engañar, mi hermano, pero hay alguien a quien no podrás engañar. Dios sabe con qué entusiasmo estás sentado o parado viendo este mensaje. Si estás solo, si estás con tu familia, si has podido, si tienes el poder de convocatoria para traer a toda tu familia para poder recibir, para que puedan recibir una palabra de Dios. Tal vez hay personas que tienen poder de convocatoria familiar para otras cosas, pero para las cosas de Dios no la tienen. No la tienen. Cuando de cosas de Dios se trata, se excusan, dicen vengo ahora y no regresan. Dicen sí voy, pero no van. Entonces, eso demuestra que las prioridades son otras. Que hay otras prioridades. Y muchas que me están escuchando saben de qué estoy hablando aquí. Familias en donde ciertos hijos dicen no tienen tiempo para las cosas de Dios, pero para otras cosas sí. Cosas que ni siquiera son buenas. Para esas sí tienen tiempo. Para reunirse con amistades que van a perjudicarlos, donde no van a aprender nada bueno, donde no hay nada que edifique. Ahí sí pierden el tiempo. Pero decirles que vengan a invertir 1 hora en las cosas de Dios, no tienen tiempo. No quieren. Y si vienen, solo hay que verles las caras de fastidio, como cuándo va a terminar esto. Entonces, ese acto demuestra que nuestras prioridades no están en el orden que deben estar, que Dios no ocupa el primer lugar. Y como dije, el ciclo de vida es ese. Cuando no ponemos a Dios en primer lugar, malos tiempos vienen. Cuando buscamos de Dios, las cosas se irán normalizando. Cuando buscamos de Dios. Si logramos un altar familiar, si ponemos un altar familiar en nuestras casas, que es la manifestación externa de lo que hay dentro de nosotros, es decir, poner a Dios en primer lugar, Dios estará feliz con nosotros. Si Dios sabe que los que están viendo este mensaje lo están viendo con todo el entusiasmo, con todo el interés, anotando lo que puedan anotar, o recibiendo esta palabra con el mayor de los ánimos, Dios estará feliz contigo y con los que te rodean. Pero si Dios sabe que viniste a ver el mensaje, y yo les pregunto, mire, cuando yo les pido, por favor, cuando vean el mensaje, mándenme un mensaje, háganme ver que lo vieron, es para saber si vieron el mensaje, por lo menos. No es por fastidio, simplemente quiero saber si el Centro Cristiano de Embajadores de Cristo está pendiente del mensaje y si lo ve. Y por eso es que les pido, mándenme un mensaje después que ven, mándenme un mensaje, pónganme un dedo, no sé, algo, para saber que vieron el mensaje. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que el mensaje te llegue. Y es el esfuerzo que hago cada viernes y cada domingo aquí en cuarentena para
procurar que nuestra gente reciba palabra aún estando en casa por el medio tecnológico que Dios nos da. Entonces, para mí es importante saber si el esfuerzo que estamos haciendo por lo menos está siendo recibido por nuestros miembros, si lo están viendo. Y yo espero que lo vean con el mayor de los entusiasmos, con el mayor de los ánimos, así como ves otras cosas con entusiasmo, que también este tiempo, que además son 2 veces a la semana, también sea de entusiasmo para ti recibir una palabra de Dios, y que no sea un fastidio, porque estés pendiente de ropa cuando voy a terminar. Hasta los mensajes han sido cortos en este tiempo. No es como en la iglesia, donde demoraba un poquito más. Entonces, ¿cómo están tus prioridades? ¿Cómo está Dios delante de ti? ¿Qué hay más importante para ti que recibir algo de Dios, que tener un tiempo con Dios? Yo espero que todos por lo menos tengan un tiempo para leer la Biblia a diario. Yo espero que todos tengan un tiempo para orar en el tiempo de cuarentena. Esto no son vacaciones espirituales tampoco. Tenemos que estar pegados de Dios en todo tiempo. Entonces yo confío y espero, y por eso me estoy esforzando para llevarles mensajes cada semana, con la intención de que nadie se me enfríe, para que nadie diga, bueno, el pastor nunca no hizo nada por nosotros. No, aquí están los mensajes. Nos estamos esforzando porque queremos que nuestra gente se mantenga calientita en las cosas de Dios. Pero de nada sirve si Dios no está en el primer puesto en tus prioridades. De nada sirve. Entonces, el llamado de esta noche es: ¿está Dios dentro de tu primera prioridad? ¿Dios es tu primera prioridad? ¿De verdad que sí? ¿Lo puedes decir con la Biblia en la mano? ¿Que Dios es tu primera prioridad? ¿Que estás contento y entusiasmado cuando de las cosas de Dios se trata? ¿De verdad que sí lo puedes decir? Amado hermano, Dios simplemente nos está reclamando lo que a Él le pertenece, el primer lugar. Dios nos está reclamando que lo pongamos en el lugar que Él se merece, que le demos la prioridad que Él se merece, y que se refleje en nuestro corazón lo que sentimos por Él. Usted no se imagina el entusiasmo que yo siento de poder preparar mensajes viernes y domingo. Yo lo hago con el mejor de los entusiasmos, con todo el corazón, porque quiero agradar a Dios con lo que hago, y quiero que nuestra gente no se sienta como ovejas que no tienen pastor. Y por eso me esfuerzo, al igual que hacen otros pastores también, de procurar que sus miembros reciban una palabra, y que la reciban con entusiasmo y con amor. Que la reciban con todo el amor y el entusiasmo. Por eso yo quiero, para terminar, amado hermano, pedirte que ordenes tus prioridades. Muchos tienen a Dios en su vida, claro que sí, pero no en el lugar que debe estar. Tal vez Dios no ocupa el primer lugar en tu vida y lo sabes. Hay otras cosas que le prestas más atención que a Dios. Y Dios te dice en este momento: ponme a mí de primer lugar. Gedeón cambió sus prioridades. ¿Y tú? ¿Cuántos están listos para reordenar sus prioridades? Quita de tu vida esas prioridades equivocadas y pon a Dios en el lugar donde debe estar. Espero que este mensaje llegue a tu corazón y que reordenes tus prioridades. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Te alabo, Padre, por esta palabra. Te doy gracias por ella. Te pido, Señor, que esta palabra no regrese vacía, y que cada uno de los miembros de nuestra iglesia, del Centro Cristiano Embajadores de Cristo, familiares y amigos, los que tengan ese altar familiar en casa, te pongamos a ti y a tus cosas en el lugar que corresponde, que es el primer lugar. Tú eres dueño del oro, la plata, del sol, la tierra, el mar y todo lo que hay en ella. Por eso no hay otro lugar en que tú debes estar. Y yo oro para que las prioridades de mis hermanos sean reordenadas y te pongamos a ti, Señor, en el primer lugar en nuestras vidas. Oro para también por esta pandemia, Señor. Hemos entendido el mensaje, hemos aprendido la lección, y en este tiempo malo hemos levantado altares familiares
en señal de que recibimos la lección y queremos cambiar. Te doy gracias, Señor, y te pido que tú bendigas a nuestro pueblo, que tú envíes la provisión, la salud que necesitan, todo lo que haga falta a mis hermanos, Señor, y que sobre todo que sus corazones latan de alegría, palpiten, que estén felices cada vez